Vas conduciendo tranquilo y de repente el coche pega un tirón. No es un fallo continuo, no es un ruido claro, no es una avería educada que te avise con tiempo. ¿Es ese cabeceo incómodo que te hace dudar? ¿Me quedo tirado? ¿Me va a costar un dineral? ¿Y si es algo simple y estoy sufriendo por nada? Si has buscado Dacia Sandero da tirones, lo más probable es que estés justo ahí, con un síntoma que se siente igual, pero que puede venir de sitios completamente distintos. Y ese es el problema de fondo. Tirones no es un diagnóstico, es una sensación. Y la misma sensación puede ser encendido, combustible, aire, sensores, o ni siquiera motor. Puede ser embrague, soportes, transmisión. Por eso tanta gente cambia piezas al azar, acierta una vez por suerte y la siguiente se deja dinero sin arreglar nada. La idea aquí es que, en pocos minutos, puedas clasificar el tipo de tirón y llegar al taller con una hipótesis razonable, o incluso resolverlo si era algo básico. Primero define el tirón con precisión, porque ahí está la mitad del diagnóstico. ¿Ocurre en frío recién arrancado y luego mejora? ¿O aparece cuando el motor ya está caliente? ¿Pasa al acelerar justo cuando pides potencia? ¿O a velocidad constante, como si alguien te diera pequeños empujones? ¿Se nota más en primera y segunda al iniciar la marcha? ¿O aparece al cambiar de marcha? ¿Y qué más acompaña al tirón? Vibración, olor a gasolina, humo, pérdida de potencia, luz de avería, consumo raro. No hace falta ser mecánico para hacer 2 o 3 comprobaciones seguras. Si el tirón es fuerte, si la luz de avería del motor parpadea, si huele a combustible sin quemar o notas que el coche se queda sin fuerza de golpe. Ahí no se juega. Reduce. Busca un sitio seguro y evita seguir forzándolo. Un fallo de encendido serio puede mandar gasolina sin quemar al escape y castigar el catalizador. No hace falta entrar en pánico, pero sí entender que ya se pasará. A veces sale caro. Ahora, vamos a lo útil, separar escenarios. Porque cuando el tirón cambia de momento, cambia el sospechoso principal. Si el coche da tirones al ralentí, o tiembla parado, o parece que el motor ratea sin que tú toques el acelerador, piensa en 3. Familias, encendido, aire no medido y control de ralentí. El encendido es lo típico. Bujías gastadas, bobina que falla de forma intermitente, cables en motores que los lleven. ¿Cómo se siente? Como un motor que no va redondo, con pequeñas caídas de vueltas, a veces con olor a gasolina y en ocasiones con la luz de avería. Lo traicionero es que puede fallar solo con humedad, solo en frío o solo cuando el motor está caliente y todo se dilata. El aire no medido es el gran olvidado. Una pequeña toma de aire en un manguito, una abrazadera floja, una fisura en una manguera de vacío, una junta que ya no sella, y de repente la mezcla se vuelve pobre. El motor intenta corregir, la centralita ajusta, y tú lo notas como tirones o inestabilidad. Esto suele notarse más al ralentí y en transiciones suaves, porque ahí cualquier desequilibrio se nota muchísimo. Y lo peor, si vas directo a cambiar bujías por si acaso, puede que mejores un poco. Pero el problema real sigue ahí. Y luego está el control del ralentí y la admisión. Cuerpo de mariposa sucio, acumulación de carbonilla, sensores que leen mal. En algunos coches, una mariposa sucia no te deja un fallo constante, te deja un comportamiento irregular. Un día va bien, otro día tiembla, otro día se cala al llegar a un semáforo. Si el tirón aparece justo cuando sueltas el acelerador y el coche cae a ralentí, este punto gana fuerza. Segundo escenario, tirones al acelerar. Aquí la película cambia. Cuando pides potencia, el motor necesita chispa fuerte, combustible suficiente y una lectura correcta del aire. Si falta cualquiera de las 3, el tirón aparece justo en el momento de carga. Un fallo de encendido bajo carga es muy típico. El coche puede ir más o menos en llano, pero en una subida o al adelantar empieza el cabeceo. Es como si el motor dudara, como si se quedara sin aliento por microsegundos. Muchas veces no es que el motor se muera, es que uno o varios cilindros fallan y el coche se sacude. Si el problema es combustible, el patrón suele ser parecido, pero con matices. Un filtro de combustible obstruido, una bomba cansada, una presión que cae cuando exiges caudal, y el coche pega tirones al pedir aceleración sostenida. A veces se nota más a medio régimen que a altas vueltas, porque en altas puede entrar otra estrategia, o simplemente el conductor cambia de marcha y tapa el síntoma. Si el tirón empezó después de repostar, no lo ignores. Combustible de mala calidad, agua en el combustible o suciedad removida del depósito pueden desencadenar fallos que parecen electrónicos y no lo son. Y luego están los sensores de aire. MAF o MAP según el motor.
y la sonda lambda que corrige mezcla. Si un sensor lee mal, la centralita calcula mal la cantidad de combustible. El resultado puede ser tirón al acelerar suave, como si el coche no supiera cuánto darle. A veces, curiosamente, al acelerar fuerte el coche va mejor, porque entra en un modo de enriquecimiento o porque la corrección cambia. Ese detalle es oro. Si a punta de gas va mal y a fondo va mejor, sospecha de medición y corrección, no solo de falta de potencia. Tercer escenario, tirones a velocidad constante. Este es el que más confunde, porque el conductor piensa, si no estoy acelerando, ¿por qué tironea? Aquí suelen aparecer problemas de mezcla y correcciones. Sonda lambda envejecida, pequeñas fugas de aire, inyectores con patrón irregular, NEGR si el motor la lleva y se queda medio abierta, o incluso un sensor de temperatura que engaña a la centralita y la hace corregir de más. El tirón a velocidad constante suele sentirse como un vaivén, como si alguien tocara el acelerador por ti. No es un golpe seco, es una oscilación. Cuarto escenario. Tirones al iniciar la marcha o al cambiar de marcha. Aquí mucha gente se equivoca y se va directo al motor. Pero si el tirón se siente como un clonk o un cabeceo del coche entero, especialmente en primera, al soltar embrague o al pasar de primera a segunda, piensa en transmisión y soportes, un embrague que engancha de forma irregular, un volante motor con holgura en algunos casos, soportes de motor fatigados que dejan que el conjunto se mueva más de la cuenta. Todo eso se siente como tirón, pero no es un cilindro fallando. Es el coche balanceándose porque el par motor entra de golpe o porque el conjunto se desplaza. ¿Cómo lo distingues sin herramientas? Con sensaciones y pequeñas pruebas, si el tirón depende mucho de la marcha y de la carga, pero el motor suena redondo, sin rateo, y no hay luz de avería, y además lo notas en el cuerpo como un golpe, mira soportes y embrague. Si, en cambio, el tirón viene acompañado de un sonido irregular del motor, como tac-tac o brr de combustión fallando, y notas que el escape cambia de tono, ahí es más motor, encendido, mezcla, inyección. Ahora, el orden inteligente para revisar, de lo más barato y probable a lo más caro y raro, porque el objetivo no es adivinar, es reducir posibilidades. Empieza por lo obvio que se olvida. Mantenimiento básico y contexto. ¿Cuándo fue el último cambio de filtro de aire? Un filtro muy sucio no siempre causa tirones, pero sí puede empeorar lecturas y respuesta. ¿Y el filtro de combustible si tu versión lo lleva accesible y con intervalo de cambio? Si está obstruido, el coche puede ir bien a baja demanda y fallar cuando pides más. ¿El problema empezó justo después de repostar? Si sí, anótalo. No para culpar a una gasolinera, sino porque cambia el enfoque. Antes de desmontar medio coche, tiene sentido descartar combustible, contaminado o una coincidencia con suciedad en el sistema. Luego, inspección visual rápida de admisión y manguitos. Capó abierto, linterna y a buscar cosas simples, mangueras agrietadas, tubos sueltos, abrazaderas flojas, conexiones que parecen a medio poner, caja del filtro mal cerrada, conductos con fisuras. No necesitas tocar nada peligroso, solo mirar con calma. Una toma de aire pequeña puede ser invisible a simple vista, pero muchas veces hay pistas. Aceite alrededor de una unión, polvo pegado, donde sopla aire, un silbido leve al acelerar. Si al ralentí escuchas un silbido fino que cambia, al mover ligeramente un manguito, ahí hay historia. Después, encendido. Si tu motor es gasolina, las bujías son un clásico. No porque siempre sean eso, sino porque son consumibles y cuando están al límite generan fallos intermitentes. El error típico es cambiarlas sin mirar cómo estaban. Una bujía te cuenta cosas, si está muy negra, si está muy blanca, si está húmeda, si hay desgaste irregular. No hace falta interpretar como laboratorio, pero sí entender que no es lo mismo un desgaste normal que una bujía empapada. Y las bobinas, cuando fallan, a veces lo hacen con calor. El coche va bien en frío, y cuando se calienta empieza el tirón. O al revés, falla en frío por humedad y luego mejora. Si tienes acceso a un lector OBD sencillo, un código de fallo de encendido en un cilindro concreto te ahorra horas. Pero incluso sin OBD, el patrón de rateo bajo carga suele apuntar aquí. Ahora, sensores y cuerpo de mariposa. Aquí hay una trampa. Mucha gente limpia cosas sin saber y empeora. Si no tienes experiencia, no te lances a desmontar sensores delicados. Pero sí puedes observar síntomas que apuntan a ellos. Por ejemplo, si el coche tiene un ralentí inestable y además al encender el aire acondicionado cambia mucho el comportamiento, puede ser que el control de ralentí esté luchando. Si al acelerar muy suave el coche tironea, pero al acelerar un poco más firme se estabiliza, puede haber una lectura errática de aire.
o una corrección de mezcla que va y viene. La sonda lambda y la EGR, cuando aplican, son el tipo de fallo que desespera porque no siempre enciende luz de avería de inmediato. Una lambda envejecida puede hacer que el coche oscile en mezcla a velocidad constante. Una EGR que se queda abierta cuando no debe puede provocar tirones y falta de respuesta, sobre todo a bajas vueltas. Pero aquí conviene ser prudente. Sin diagnóstico es fácil culpar a la EGR de todo. Si el coche no tiene síntomas claros asociados, no empieces por ahí. Inyectores, sí, pueden causar tirones, pero no son el comodín universal. El mito de échale un aditivo y listo, a veces funciona si el problema era leve y relacionado con depósitos, pero también puede no cambiar nada si el fallo es eléctrico, de presión, de aire o de encendido. Además, si el tirón es fuerte y constante, insistir con aditivos como única estrategia puede hacerte perder tiempo. Lo sensato es pensar en inyectores cuando el patrón encaja, tirones a velocidad constante, pequeñas oscilaciones, consumo raro y, especialmente si hay códigos relacionados con mezcla o con fallos en cilindros que se mueven de un lado a otro. Un taller puede hacer pruebas más serias: equilibrio de cilindros, revisión de correcciones, presión de combustible, y ahí ya se deja de adivinar. Y no olvides algo muy simple: conexiones eléctricas. Un conector medio flojo, un cable fatigado, una masa con mal contacto, puede crear fallos intermitentes que aparecen con baches, con vibración o con lluvia. Si notas que el tirón aparece justo al pasar por un badén o al girar, no es una prueba definitiva, pero sí una pista. Y si el problema es intermitente, grabarlo en video ayuda muchísimo. No para demostrar nada, sino para que el mecánico vea el tipo de tirón y el contexto. Revoluciones, marcha, si estabas acelerando o manteniendo. Hablemos de urgencia, porque aquí se cometen dos errores opuestos. O se ignora todo, o se entra en pánico por cualquier cosa. Si el coche pega tirones leves pero constantes, sin pérdida grande de potencia, sin olores raros, sin sobrecalentamiento, y no hay luces, probablemente no estás ante una catástrofe inmediata, pero sí ante algo que conviene resolver antes de que se convierta en otra cosa. Un fallo de encendido leve puede terminar dañando el catalizador. Una mezcla pobre sostenida puede calentar de más. Un embrague que engancha a tirones puede desgastar más rápido. Sí, en cambio, el tirón viene con pérdida fuerte de potencia, el motor suena claramente a 3 cilindros, aunque no lo sea. La luz de avería parpadea o hay olor a gasolina. Ahí la prioridad es no forzarlo. Conducir así para ver si llega puede multiplicar el daño. Y si hay sobrecalentamiento o el coche se cala en cruces, ya no es solo mecánica, es seguridad. Una parte clave para no gastar de más es cómo lo explicas en el taller. No digas solo da tirones. Di cuándo, cómo y bajo qué condiciones. En frío al salir por la mañana, en segunda a bajas vueltas, al acelerar suave, hace tirones. Si acelero más fuerte se quita. O a 90 constantes en llano hace un vaivén. Si suelto gas desaparece. O solo al soltar embrague en primera, el coche cabecea pero el motor suena normal. Esa descripción vale más que muchas suposiciones. Y si tienes un lector OBD barato, úsalo con cabeza. No borres códigos antes de apuntarlos. Si hay datos de cuándo ocurrió el fallo, mejor. Si no tienes OBD, no pasa nada. Tu observación sigue siendo útil. Lo que no conviene es cambiar piezas por si acaso, sin una mínima lógica. Bujías y filtros entran en mantenimiento y a veces toca hacerlos igualmente. Pero incluso ahí, lo ideal es que el cambio tenga sentido. Por kilometraje o por estado, no por desesperación. Volvamos al punto que lo hace confuso. El mismo tirón puede venir de sitios distintos. Por eso, cuando alguien dice, mi amigo cambió bobinas y se arregló, eso no significa que sea tu caso. Y cuando otro dice, eran inyectores, tampoco. Lo que sí suele repetirse es el patrón de errores. Saltarse lo básico, no diferenciar motor de transmisión y no observar el contexto. Si tu caso es el típico de Dacia Sandero da tirones, de forma intermitente, mi recomendación mental es esta. Primero clasifica el escenario exacto, luego revisa lo simple y visible, después encendido y admisión, y solo entonces te vas a sensores e inyección con diagnóstico. Y si el tirón se siente más como golpe del coche que como fallo de combustión, no persigas el motor. Mira embrague y soportes. Hay un último matiz que mucha gente pasa por alto. El coche puede aprender y compensar durante un tiempo. Una pequeña fuga de aire o una sonda lenta no te deja tirones todo el día. Te los deja cuando la corrección llega al límite o cuando cambian las condiciones. Temperatura, humedad,
carga eléctrica con el aire acondicionado, trayectos cortos donde el motor no llega a su temperatura ideal. Por eso a veces el problema aparece una semana, desaparece otra, y vuelve cuando menos te conviene. No es magia, es un sistema intentando adaptarse, así que quédate con una idea clara. Los tirones no se arreglan con fe, se arreglan con orden. Si documentas cuándo ocurre, descartas lo básico y no confundes un fallo de motor con un problema de transmisión, ya vas por delante de la mayoría. Y cuando llegues al taller, en vez de pedir cámbiame tal pieza, podrás decir, esto ocurre en estas condiciones, y sospecho de estas 2 o 3 cosas. Ahí es cuando el diagnóstico deja de ser una lotería. Si después de todo esto sigues con el síntoma, y especialmente si aparece luz de avería o pérdida de potencia, no lo alargues. Un buen escaneo, una revisión de admisión, encendido y presión de combustible suelen acotar rápido el problema real. Y entonces sí, el Dacia Sandero da tirones deja de ser una frase de búsqueda y se convierte en una avería concreta, con una solución concreta sin cambiar piezas a ciegas.